La doctora Karina Cabo, gracias por venir. Sonia Tesa, gracias por venir a las dos. Un placer tenerlas acá. Y Sonia, por supuesto, vino mojada porque atravesó todo el parque. Ella dijo, yo voy, acomodé lugar. Y acá estamos. No, capaz que me despisté y creí que venían a la fiesta de las remeras mojadas. Y bueno, no, venía acá. ¿Se hizo al final la fiesta de las remeras Está cancelada. Te tocaron alto con la manguera. Vino de arriba de la manguera. Sí. Pasó por la ducha. Bueno, decíamos, el tema de hoy es, por supuesto, toda la polémica generada a lo largo de la semana. Nosotros se nos ocurrió este tema porque con Gustavo discutimos el otro día, no al aire, pero discutimos y cuál fue la respuesta de Gustavo. Con vos no se puede discutir. Típica respuesta. Y me dijo así, Daniel. ¿Por qué? ¿Respuesta de qué? ¿En qué? ¿En ¿Con qué típica respuesta? se puede discutir? No sé, me dijo con vos no se puede discutir. No, dije con vos puntualmente. No dije, no genéricamente. Pero ¿cuál era el Entonces, tópico? para zanjar La discusión esta situación, nació a partir de la nota que hicieron este colectivo, digamos, de artistas intelectuales franceses, donde Catherine Deneuve estuvo como cabeza, pero en realidad no fue la única, eran 100 personas. Digo yo, y ahí fue donde empezó la discusión, equilibrando un poco lo que estaba pasando. Porque daba la sensación como que todo estaba, como que se estaba abrumando la situación y esta nota pareció tener esa intención. obviamente yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, por eso. Entonces, Ahí a partir empezó de la discusión. Yo tampoco. Sonia Tesa es Discutimos con vos editora de también. Rosario 12 y una de las escritoras y periodistas a cargo del suplemento Las 12. Así que, por supuesto, está especializada en todo lo que tenga que ver con derechos de la mujer y en la defensa de los derechos de la mujer y en esto del colectivo Me Too, por supuesto, tendrá mucho para decir. Sonia, ¿por qué no estás de acuerdo mientras yo te sirvo? Bueno, creo que hay esto, cuando Gustavo habla de equilibrar, creo que sí, que este manifiesto, esta carta de las intelectuales francesas, viene un poco a decir, no se asusten tanto, la revolución no es tal, porque creo que lo que pasó el domingo a la noche en los Golden Globe fue una revolución en el centro del mundo. Y que para mí también está mostrando una revolución que está viniendo en todo el mundo. Ustedes recuerden que el 8 de marzo se va a hacer el segundo paro de mujeres en todo el mundo. Más de 50 países lo hicieron el año pasado. Yo creo que este año van a ser muchos más de esos 50. Entonces, sí, es lógico que cuando hay privilegios que se empiezan a poner en cuestión, quienes se sienten afectados en sus privilegios, que creen que son sus derechos, porque ese es el problema de los privilegios, que uno cree que son sus derechos. O sea, yo tengo el privilegio de tener aire acondicionado y lo empiezo a considerar mi derecho, cuando hay un montón de gente que no lo tiene. Lo que pasó en los Golden Globes fue histórico. Y fue histórico porque en el centro del mundo y además en el lugar donde se crea sentido para más de la mitad del planeta, porque la industria cultural crea sentido para más de la mitad del planeta, se dijo, time's up, no, Me Too, y el abuso nos ha afectado a todas. Y a mí me parece que en la respuesta de las francesas hay algo de esto de decir, bueno, la galantería torpe. ¿Qué es la galantería torpe? Las mujeres somos capaces de diferenciar entre una galantería torpe y una extorsión de haces esto o no te doy el contrato. No somos tontas. Cuando hay alguien que hace una galantería torpe, por ahí nos reímos. Pero cuando nos obligan a hacer algo para conseguir un contrato, nos sentimos violentadas. Creo que esa diferencia, pensar que las mujeres no podemos entender esa diferencia, es un poco, por lo menos, torpe. Claro. Definitivamente torpe. Yo le decía a Gustavo, es como si, a ver, estamos todos denunciando que llueve y hay alguien que dice, sí, pero ojo que no nieva. Y, obviamente. Claro, es demasiado obvia la aclaración. ¿Vos, sí, Karina? No, a mí me parece que Gustavo habla de equilibrar. No podemos equilibrar lo que es asimétrico. Y sin lugar a dudas tenemos una sociedad machista, verticalista, donde el hombre es mirado desde un lugar y la mujer en otro. Y con ejemplos claros, las chicas mendocinas que mataron en Ecuador hace 2 años atrás, estaban solas. ¿Qué hacían solas por ahí? Se leían algunos diarios. Incluso funcionarios ecuatorianos fueron despedidos por hacer estos comentarios. Entonces sigue vigente esta mirada machista, aunque a veces desde el lenguaje no, porque no nos cuidamos, pero en las prácticas sociales aparece todo el tiempo, aflora. Entonces tenemos que cuidar y educar en este sentido, ¿no? Me parece que es fundamental. Yo quisiera aclarar, lo que yo hablo de equilibrio no tiene que ver con la situación general, sino con esta situación en particular. Quiero decir, una suerte de ola mundial en la que todo comenzó y que me parece bien que en un punto haya comenzado para que todo este tipo de cosas como las que se han denunciado ahora dejen de ocurrir o por lo menos queden expuestos aquellos que han sido los protagonistas, fundamentalmente los hombres, de esto. Pero da la sensación que todo, digamos, que de golpe, digamos, se viene una gran ola que nos está tapando más allá de lo que debería.
Yo por eso hablo más que nada de una situación muy particular que es esta, o esta situación que se está viviendo. Bueno, ayer lo hablábamos, a Michael Douglas ahora lo acusan de una cuestión que ocurrió hace 32 años y que ni siquiera está claro si ocurrió o si no ocurrió. Pero se empiezan que por supuesto si ocurrió está pésimo, y que si ocurrió está bien que se sepa. Pero quiero decir, hay, digamos, ahora todo lo que haya pasado... Hoy cualquier gesto en cualquier situación, puede ser claro, malinterpretado. Polémica Me Too, de eso hablamos ahora y faltaba la opinión, posición y pregunta de Daniela, nuestras invitadas. Dani, vos. No, la pregunta y la reflexión es que el cambio cultural, que muchas mujeres a lo mejor dicen es insuficiente, sin embargo, ha sido rápido, es vertiginoso en cierta medida, y entra en censura y en tela de juicio situaciones del pasado. Fíjate que hasta tiras de televisión o novelas, qué sé yo, lo de Francella con Julieta Prandi, hoy te aparece medio como cuestionable, como situaciones escabrosas, ni hablar de lo de Olmedo, que antes era aceptable y hoy dicen no, estaba fuera de lugar. En este punto yo creo que hay mucha gente, muchos hombres en situaciones de poder que están mirando si tienen o no un muerto en el placar, y muchos están agradecidos de no tenerlo verdaderamente y han hecho de su vida y de su poder una virtud a lo mejor. Pero el tema de las intelectuales francesas pusieron un término, que es el derecho a importunar. Ellas dijeron, queremos que los hombres se sientan con el derecho a importunar. Y acá entra un abanico muy amplio de situaciones donde se le puede permitir al hombre o no. Entre ellas, me parece, ese derecho a importunar, está el denominado, a lo mejor, no sé, presumo, piropo o el acoso callejero, que también está siendo puesto en tela de juicio y que resulta muy molesto incluso para chicas donde el hombre las ve y dice, no, está buscando el piropo, porque si no de esa manera no puede salir vestida hacia la calle. Y no, verdaderamente hay chicas que dicen, no, me he visto así porque es la onda, porque quiero salir así, y verdaderamente son tipos verdes y nos molestan mucho. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre piropo y acoso callejero, digamos, no es lo mismo, hay una gran diferencia, ¿no? Yo les puedo recomendar, hay una murga rosarina que se llama Modestia Aparte, que tiene un cuplé de los piropos donde pone la situación inversa. Dice, nosotras te piropeamos, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, nosotras te piropeamos, no nos importa si estás molesto, si estás contento, si venís y qué lindo bulto que tenés. O sea, me parece que el tema, yo no estoy de acuerdo con el derecho a importunar, porque ¿quién tiene derecho a yo no quiero que nadie me importune, pero no quiero importunar a nadie, porque me parece que ahí es donde la relación tiene que ser más simétrica. El que tiene derecho a importunar es porque tiene una situación de poder. Si no, no te importuna, vos le decís, pará, no me digas más nada, porque vos no sos nada para una compañera de trabajo, por ejemplo. Y además, las relaciones entre varones y mujeres no son relaciones igualitarias culturalmente todavía. Yo sí creo que la revolución ha sido rapidísima. Y discúlpame, Karina. No, yo decía que la revolución ha sido rápido porque la mayoría somos mujeres, entonces la mujer es la que se siente incómoda. Y vos decís, algunas chicas salen vestidas, en realidad todas las mujeres salimos vestidas como tenemos ganas y no nos gusta que nos marquen aquello que si es corta, si es larga, o la mataron porque mirá cómo estaban las fotos de Facebook, ¿no? Esa referencia que todo el tiempo hacen algunos medios. Entonces me parece que tenemos que todo el tiempo estar desnaturalizando lo que decimos. ¿Qué decimos cuando decimos ciertas cosas? Y educar en ese sentido. Por eso yo creo que me han invitado para eso, pensar desde la escuela qué podemos hacer desde muy chiquititos. Así como los chicos nos han enseñado mucho de educación vial o de ecología, que se trabaja muy bien en la escuela, bueno, trabajar todas estas temáticas desde muy pequeños, desde el nivel inicial, sala de 4, sala de 5. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio tenemos un diseño, que es un diseño escrito, que dice trabajar las problemáticas que atraviesan a la sociedad, tales como violencia de género, embarazo adolescente, acoso. Entonces, los docentes tienen que hacerse cargo de esto, obviamente que capacitados, porque la mayoría de los docentes nos formamos en otro momento histórico, entonces tienen que ser capacitados para trabajar esto desde muy chiquititos e, insisto, desnaturalizar. El acoso es malo, el piropo, ¿en qué sentido? Como ella dice, ¿quién te lo dice? ¿Cómo te lo dice? ¿En qué lugar? Me parece que hay que cuestionarlo todo el tiempo. Sí, el tema de la posición de poder es absolutamente el punto. Claro. Por ejemplo, personalmente, a mí me gusta que me digan el piropo, pero cuando vos vas caminando por una calle, te encontrás con un grupo de 4 o 5 hombres en una esquina, difícilmente el piropo sea gentil. Difícilmente, casi nunca el piropo gentil. Y viene seguido de alguna risotada. Ahí ya es acoso, es decir, cuando te incomoda, cuando te importuna. O sea, el derecho a importunar
no debería ser un derecho, porque nadie debe importunar a nadie, porque justamente estar fuera de la oportunidad y estar fuera de la comodidad de la persona que recibe ese gesto de importunar. Por eso, en el mismo término está la definición. Yo no creo que haya que debatir tanto esta cuestión si se debe o no se debe. A mí me pareció desubicado lo de el colectivo de actrices francesas, básicamente, porque marca algo que no debe ser marcado, porque no hay ningún tipo de exageración. Los discursos que se escucharon en la entrega de los Golden Globes son absolutamente atinados y puntualmente sobre casos que fueron muy duros. Hay un montón de actrices que han debido padecer durante años acosos terriblemente crueles para acceder a un papel en las películas. Así que si alguna vez se comete algún exceso en la defensa de ese acoso que ha atravesado las historias, pues bien, bienvenido sea. Sí, además miremos lo que dice UNICEF. 1 de cada 5 niñas han tenido abuso infantil y 1 de cada 13 varones. Entonces me parece que tenemos que mirar la cuestión de género y cómo podemos solucionarla desde muy pequeños, porque el hombre se cree, y sobre todo en un contexto familiar, en un contexto de afecto, se cree con poder por sobre la niña, por sobre ese niño que pareciera que no tiene derechos, que no tiene posibilidad de hablar. Entonces darle la voz al niño desde muy pequeñito. Además, perdóname Dani, pero como niña, y seguramente a ustedes les habrán pasado lo mismo, yo recuerdo que mi madre y mi padre también me decían, tené cuidado, claro. No, tené cuidado si hay un hombre que está tocándose, o tené cuidado. Yo no sé si a los chicos, los padres le tienen que decir estas advertencias. A partir de ahora, de que se conoce mucha pedofilia y abuso, probablemente sí. Pero esto ha sido una tradición, la educación de las madres hacia las niñas, que como vos decís, Karina, ojalá que empiece a revertirse, claro, desde la escuela. Ojalá. Es parte de un cambio cultural general. Y yo lo que por ahí estaría bueno también aclarar, o no aclarar, pero sí decirlo, aunque no sea necesario, es cuando se habla de los hombres, me parece que cuando se apunta genéricamente, yo no creo tener ningún muerto en el baúl, jamás cosé a nadie. Entonces, a mí cuando hablan así de los hombres, yo me siento mal porque yo he sido un tipo, digamos, uno conoce toda la vida sin ir más lejos. Soy un tipo que siempre he sido correcto con las mujeres. Entonces, a veces eso te hace sentir como que te están metiendo en una bolsa en la que yo nunca estuve, pero ni quiero estar. Pero vos tendrás amigos que no lo fueron, Gustavo, eso es así. Seguramente conocés muchos amigos tuyos que no lo son y que no lo han sido. Las generalizaciones siempre son injustas, pero bueno, es muy difícil apuntar a determinados hombres. Y además yo lo que creo es que cuando se habla de los... también cuando dicen todas las mujeres son unas locas, muchas mujeres nos sentimos muy ofendidas. Pero yo creo que cuando se habla de los hombres y de esta cuestión, se habla del derecho que durante milenios han tenido, que es un derecho que viene siendo muy cuestionado porque hay un movimiento de mujeres en el mundo que es muy potente y Argentina es uno de los lugares donde es más fuerte. Y también a mí me parece que lo que pasa es que ya las mujeres no nos callamos más, y eso de que las mujeres no nos callamos más importuna. Todas las mujeres no nos callamos más, no, como todos los hombres no son acosadores, pero la fuerza de la historia nos está llevando hacia ahí, a que los hombres van a tener que revisar cómo se venían relacionando con nosotras y a que nosotras estamos poniendo otra forma de relación como lo que queremos, como lo que deseamos. Como idea de vínculo original. Como el deseo de lo que... Porque creo que ahí es lo que... Hasta ahora el deseo de las mujeres, no quiero ser muy exagerada, pero en términos de lo que estaba legitimado socialmente, el deseo de las mujeres no era tan importante. Nosotras no lo aceptamos más eso. Si nosotras no deseamos que nos digan algo, no nos lo pueden decir. Y como nunca yo jamás entré a una reunión y dije algo sobre el aspecto de un señor que está sentado en la mesa. Jamás. ¿Ustedes se han encontrado en alguna reunión de trabajo una mujer que llegue y diga, qué lindo que te queda eso? O sea, pero qué lindo que te queda eso poniendo el poder encima, ¿no? Poniéndote el poder encima de tu cuerpo, que eso es lo que venía pasando y eso tiene que ver con una configuración histórica que es muy potente, digamos. Nosotras estamos como formateadas desde la educación, pero no desde la educación escolar nada más, de todo, claro, para ser violentadas, para agradar, para que nos caiga bien ser agradables, aunque eso venga de una mala manera. Y por supuesto que hay extremos. Pensemos en el derecho de pernada, digamos. Ese es un extremo. Un extremo, yo no digo que eso pase acá hoy en la Argentina, en la clase media, pero ¿qué pasa? Que pasa en algunos sectores sociales, sigue pasando. Y que ha sido naturalizado en la historia, claro, en muchos países es naturalizado.
Sí, además la cuestión de los estereotipos, ¿no? Esto de que un periodista hace poco dijo, pero apenas si le hice una palmadita en la cola, ¿no? Como si la palmadita en la cola hubiera permitido. ¿Sí? Claro. Fuera algo natural. Y bueno, esto de la mujer tiene que aguantar eso porque es mi súbdita en el trabajo, porque es mi productora. Estas cuestiones, digo, hay que romper. Sí, en el periodismo, bueno, en muchos espacios, pero nosotras, Sonia, que trabajamos en el periodismo, hemos visto muchos casos. Muchos. Había muchos popes en el periodismo. Yo tengo que decir que afortunadamente no he padecido, quizás también tiene que ver a veces con la personalidad, ¿no? Los hombres, sobre todo los periodistas, no son tontos, entonces saben con quién meterse. Pero a mí me ha tocado ver escenas realmente muy feas con compañeras mujeres que han sido maltratadas y acosadas desde lo femenino, incluso desde su posición de belleza. Y eso es muy cruel. Para incluso las que somos espectadores, y a veces vos no te podés meter porque sabés que podés pagar el pato también. Sí, lo que dicen algunas es la única posibilidad que tengo para seguir trabajando. Claro, entonces seguro. es entendible también a veces, ¿no? Desde el lugar de poder, claro. En el maravilloso discurso que dio Oprah Winfrey el domingo, que fue para mí, la verdad, a mí me conmovió. Ella dice, hay mujeres que han tenido que aceptar cosas porque tenían que mantener a sus hijos o porque tenían que cumplir sus sueños. ¿Por qué una mujer, para poder cumplir un sueño profesional, tiene que aceptar algo que no quiere, digamos? Me parece que ahí, bueno, en ese cambio, vos decís, a mí no me ha pasado nada porque sabían con quién se metían. No, me parece que la cuestión es que el hombre que hace esto, lo que más goza es el poder. Eso no lo digo yo, lo dice Rita Segato, que es una antropóloga argentina, ¿no? El tema es el goce de la posición de poder. Yo te puedo decir esto porque tengo el poder para decírtelo porque o vos hacértelo. necesitas callarte la boca. Claro. Esa es la cuestión. Cuando vos necesitas callarte la boca. Y el machismo violento o el machismo acendrado, no sé qué mirada tienen, porque, por ejemplo, las estadísticas de violaciones y de asesinatos en Brasil son tremendas, superiores en promedio por cantidad de población a la asesinada cada 30 horas que tiene la República Argentina. México vivió su situación desde Ciudad Juárez hasta los coletazos que tiene actualmente. Este machismo y que haya surgido aquello en Francia a lo mejor en esos términos, en ese manifiesto del colectivo, ¿será porque a lo mejor en Europa el machismo es menor a Latinoamérica? ¿Tendremos un problema particularmente los latinoamericanos con la violencia machista o no? Yo desconozco estudios, la verdad. No desconozco. Yo creo que hay que trabajar fuertemente a través del Estado en ese sentido. Trabajar puntualmente con los sectores socioculturales más vulnerables. Con la mujer que no puede dejar su casa, que no puede dejar a su marido porque no puede darle de comer a sus hijos, con aquella que no se anima y que cree que el marido es aquel que tiene el poder. Entonces me parece que hay que trabajar fuertemente en esos sectores para poder posibilitar a la mujer que denuncie, que consiga, por eso digo, un acompañamiento del Estado, que el Estado no solo la acompañe a denunciar, sino que después la acompañe en vivir y en poder mantener a su familia también. Respecto a la violencia esta de género que mencionaba... Perdón, Gustavo, Sonia quería decir algo. Perdón, Sonia. Sí. No, solo una cuestión. Francia ha sido un país pionero en los derechos de las mujeres. Sí, no es la misma, si bien yo no tengo acá en la cabeza estudios, no es la misma situación las de las mujeres francesas que las de las mujeres en la Argentina. Desde 1973 tienen legalizado el aborto, o sea, tienen derecho a decidir su vida reproductiva, por ejemplo, y muchísimas otras políticas públicas. Entonces, la situación de las mujeres francesas es distinta y además muchas de las que firmaron esa carta son oponentes al feminismo, que el feminismo francés es muy fuerte también. O sea, son mujeres que han hecho una militancia antifeminista. ¿Por qué? Mi pregunta es solamente por qué el feminismo sigue siendo quizás la única o una de las ideologías, podemos decir, pero para mí me gusta más movimientos sociales y no es un feminismo, son muchos feminismos más revulsivos todavía, más incómodos. Todavía los feminismos podemos cambiar el mundo y por eso nos atacan. Eso es lo que yo pienso o cómo vengo pensando las cosas. No, quería hacer hincapié en lo que mencionaba Daniel respecto a la violencia de género, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos, habiendo tantas campañas, tanta concientización, tanto que se habla del tema, porque generalmente los temas, digamos, existen cuando se hablan, los femicidios o la violencia de género ha crecido. ¿Cuál es la razón de eso? Que antes no se decía, antes no se conocía, antes nadie lo denunciaba,
¿O ha crecido realmente el índice? Ha crecido realmente y lo que están pensando muchas historiadoras, antropólogas, feministas, es que es una reacción patriarcal. O sea, que ante el avance de las mujeres y este interpelar al poder masculino como esta forma y al patriarcado como forma de organizar la sociedad, los hombres, fíjate que la mayoría de los femicidios, no quiero generalizar, pero hay un altísimo porcentaje, en la Argentina un 60% de hombres que matan a las exparejas cuando ellas deciden terminar la relación. O sea, la cuestión es, si no sos mi objeto, que no existas. Y esto de haber perdido el lugar de sujeto y objeto es muy, realmente es muy invalidante. Por eso lo importante y lo que queremos es cambiar las relaciones de raíz, porque no queremos que nadie mate a nadie y porque realmente, y sobre todo no queremos que nos maten más, porque a las que matan en una altísima mayoría es a mujeres, y porque lo que venimos a cuestionar es esta forma de relación, esta forma jerárquica de relación. No negamos que haya otro tipo de violencias. No sé si te responde. Sí, totalmente. Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa porque está muy entretenida la charla, pero nos quedan 10 minutos de programa. Para cuando volvamos, les propongo que, y mientras tanto vamos a tratar de comer que nos ha preparado Leo, les propongo que hablemos también del papel del Estado y sobre todo de algo que me ha llamado poderosamente la atención, esta cuestión, lo decía Gustavo recién, ¿no? De cuando las mujeres denuncian, parece como que la violencia recrudece. El papel de muchos protagonistas de femicidios en los últimos tiempos procedentes de fuerzas de seguridad. Y el uso de su arma reglamentaria. El uso de su arma, a mí me ha llamado poderosamente la atención esto. Vamos a ver si también en las fuerzas de seguridad hay una enfermedad enquistada que hay que desterrar definitivamente. El papel del Estado es fundamental para desterrar el acoso, especialmente en los lugares de trabajo, especialmente desde posiciones de poder. Pero cuando las fuerzas de seguridad se transforman, por lo menos elementos de las fuerzas de seguridad, en protagonistas de los últimos femicidios, Sonia, ¿qué reflexión nos dispara eso? Y bueno, si hablamos de una sociedad jerárquica, y creo que es lo que planteamos cuando describimos cómo se han organizado las relaciones entre hombres y mujeres, justamente la jerarquía es cómo se estructura, digamos, son muy verticales las fuerzas de seguridad. Y además ahí está lo del poder, yo tengo un arma y te puedo hacer lo que quiero. Bueno, recientemente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, pasó lo del servicio penitenciario, horrible, una masacre. Fue una masacre a 5 personas. ¿Qué hacer con un hombre que ya estaba denunciado por violencia de género y nadie en la justicia dijo, cuando no esté trabajando no puede tener arma reglamentaria? Me parece que hay que afilar ese tipo de mecanismos. Y por otro lado, y además, y eso lo lamento profundamente, en el Ministerio de Defensa había todo un programa de género que ha sido desmantelado recientemente. 62 personas que trabajaban en esto, en recibir denuncias de la Nación, en recibir denuncias. Y esto fue desmantelado. ¿Por qué? Porque la política de género no es algo que se haga de arriba para abajo, hay que permearla en todo el Estado. Sí, yo quiero aclarar algo. Nosotros en la provincia tenemos una subsecretaría de género que trabaja mucho en ese sentido. Incluso ha cambiado las fiestas con princesas y con reinas, y ahora hay embajadoras, las fiestas de distintos, no sé, la fiesta de la soja y estas cuestiones provinciales. Y esto lo ha logrado la subsecretaría de género. Entonces me parece que ese espacio que se le da, que se pueda pensar desde otro lugar, me parece muy importante. Pero hay que seguir haciendo mucho desde muy chiquititos. Desde muy chiquititos. Pero esto que vos mencionabas de los poderes del Estado, yo creo que hay en esto, y recién lo mencionaba, hay una gran y enorme falla que se lo ve en la mayoría de los casos que tiene que ver con el proceder de la justicia. Sin duda. Enorme. Y no solamente con la justicia en esto de que libera fácilmente, no concede a la mujer a veces los elementos básicos de seguridad, no hace caso a las denuncias. ¿Qué te dicen? Pero bueno, hay algo peor todavía, y es que cuando se eleva un proyecto de ley que intenta paliar algo de esta situación, en las cámaras los rechazan, como fue el tema de violaciones, de violadores. No, te decía que los jueces te dicen que ellos cumplen con la norma, que los liberan cuando hay que liberarlos, entonces... Sí, que ahí está bastante sujeta a interpretación. Sí. Pero antes que se nos escape el programa, Karina, te quiero preguntar algo. Vos que sos docente y en escuela secundaria, ¿vos ves un cambio de los adolescentes con respecto a esto? Yo creo que sí, que se están trabajando algunos temas, no en todas las escuelas, como siempre. A veces depende solamente de los docentes y de la buena voluntad. Hay un ministerio que te dice que tenés que tocar estos temas en el aula, pero a veces el docente no está preparado, no se siente preparado. Entonces, si bien también hay recursos en la web del Ministerio de la Provincia, bueno, necesitamos concientización de los docentes, del adulto, para cambiar a las niñas. Como decía Sonia, tiene que ser permeable en todos los niveles del Estado, inclusive en la docencia, es fundamental eso.
A mí me gustaría decir algo Sí, sobre por la favor. educación sexual integral, que es una política pública que también es muy importante, que la provincia de Santa Fe la lleva adelante, siempre es insuficiente. Sí. ¿Pero por qué? Porque la educación sexual integral, que así parece que se habla de relaciones sexuales o de cuestiones reproductivas, no. Lo que está haciendo es enseñarle a niñas y niños a desmontar esos estereotipos en los que hemos crecido y a entender que digamos, que no se nace hombre o mujer, y esto tampoco lo digo yo, lo dijo Simone de Beauvoir, sino que estos son construcciones culturales, y si desde la escuela y desde los 4 o 5 años eso se empieza a poder discutir, vamos a llegar a relaciones más igualitarias también. Y romper, por ejemplo, si uno busca en internet juguetes para niñas, aparece todo relacionado con la Barbie de color rosa, Con o juguetes contenido. para niños, tiene que ver con los juegos con camiones, autos y martillos. Entonces, empezar... Pistolas. Y pistolas. Entonces, empezar a cuestionar eso, ¿no? Porque si no cuestionamos eso desde muy chiquititos, el rosa para las nenas y el celeste para los varones, después lo naturalizamos y creemos que es lo que corresponde, ¿no? Entonces, hacerlo en casa, pero bueno, a veces los papás necesitamos ayuda para que nos enseñen en este sentido. Entonces, si la escuela apoya, si la escuela se capacita y trabaja también en concordancia con los padres, vamos a provocar cambios rápidos. ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿No? ¿Tenemos unos minutos más? Fantástico. Sí, volviendo al punto de Gustavo. Lo decía Sonia, me parece que eso es básicamente una construcción cultural. Sí, sí. De la misma manera que en la antigua Grecia nadie se horrorizaba cuando un hombre estaba con otro hombre, era absolutamente natural, después esas cosas se fueron modificando al punto tal que hoy sí, bueno, hoy ya no tanto por ahí, gracias a Dios. Pero quiero decir, es básicamente eso, es un trabajo de base que a través de las generaciones se puede ir viendo, el tema del rosa y el celeste, por decirlo de alguna manera. Dani. No, a Sonia le preguntaría, después de, fíjate, dos frases de Meryl Streep que me llamaron mucho la atención. Después del discurso de Oprah Winfrey dijo, tiene un deber a la sociedad, tiene que ser candidata a presidente. ¿A vos te gustaría una candidata así en Norteamérica? Una candidata negra me parece que sería muy interesante, igual con lo que pasó con Obama. Yo sé, no espero, mira, yo te voy a contestar esto. Ojalá sea presidenta, no tengo ninguna oposición a ello. No espero de allí los cambios que yo quiero de la sociedad, lo espero de nosotras. Lo espero del 8 de marzo, lo espero de lo que somos capaces de construir entre todas. Que ella esté en el poder puede ser bueno para todas y para todos, porque lo que es bueno para nosotras es bueno para tener una sociedad mejor. Por eso cuando vos decís tiene que partir de nosotras, yo diría tiene que partir de nosotros. Sí, de todos, sí, sin ¿eh? duda. Porque hay muchos hombres que también quieren hacer un esfuerzo Sí, sin en duda, cambiar esto, sin duda. porque también padecen de alguna manera esa violencia. Antes de irnos tenemos que mostrar el trago, ¿no? Epa. Leito, ¿está listo el trago? Como para Mostrarlo y mostrarlo. tomarlo. Mostrarlo no solamente. Mostrarlo y tomarlo. No, lo vamos a tomar después de terminar este plato, pero bueno, Sí. nos, ¿Ah, sí? nos estamos yendo. Nos estamos yendo, ¿sí? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Todavía no? Estamos de acuerdo. Pero no sé por qué son y 29. Ah, claro, yo tengo... Ahí está. No sabemos Un cómo minuto. venimos a Buenos Aires. Un minuto, ahí está. ¿Podemos mostrar el trago, Flor? Entonces ¿Me sí, mostramos el visitas? trago. Ahí está. ¿Podemos mostrar el trago antes de irnos porque tenemos un minuto ¿Cuál? más? ¿El de maracuyá? ¿El ¿Les mojito de gusta, maracuyá? ¿Les gusta el maracuyá? Ah, Chicas, sí. ¿les gusta el Para- trago? ¿Se van a ir? para mí, Para sí, celebrar los avances. Vamos a agradecerle particularmente a todos los insectos que hoy han evitado ponerse en cámara. Sí, Pero no hemos tenido hoy han mucho. sido concurridos, Sí, ¿eh? sí. Igual Teníamos estaban... concurrencia, pero han decidido no Han aparecer. decidido, sí, se ve que son tímidos. Muchas Bueno, gracias. nos vamos, gracias por tu compañía. Recordá que el lunes a las 13:30 tenemos más Rosario de Tarde y deseamos un buen fin de semana a pesar de lo que indica el pronóstico, que no viene demasiado bien. Pero refrescó. vamos para la siesta, mirá qué rico. Uy, Ahí buenísimo. está. Ahí está. Eso vamos a tomar un es ratito. un transgresor. Para mí no existe mojito de maracuyá. El mojito es mojito. Bueno, Mojito listo, de maracuyá para un mí no falso existe. mojito. Para mí el maracuyá no es el maracuyá. Cuando yo era chico no existía el maracuyá. Era frutilla, chocolate. Chicas, gracias por venir a pesar del Maracuyá. clima. Gracias. gusto. Nos vamos.